en esta mañana para llevar adelante una temática que es muy buena, muy importante para todos nosotros, que es el hablar bien. Todo el mundo pareciera que dice, ¿para qué necesito aprender a hablar si ya hablo, no? Aprendí cuando tenía 2 años de edad y suficiente. Pero la verdad es que necesitamos nosotros aprender a hablar correctamente. Y cuando hablamos de aprender a hablar correctamente, no solamente estamos hablando en el sentido de una buena pronunciación, una buena dicción o algo por el estilo, sino también una buena estructuración de nuestras ideas. Porque la persona que logre comunicarse eficazmente y que logre ser persuasivo con su comunicación, será la persona que está en mayores posibilidades de tener más resultados positivos en su vida. ¿Ok? Por eso les invito en este tiempo a poder hablar un poco y conocer del tema de oratoria y específicamente la parte de la retórica, que es un elemento importante dentro de lo que es la oratoria. La retórica nace ya dentro de lo que son los pensamientos filosóficos de la antigüedad, ¿sí? Los grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, tienen sus tratados sobre lo que era la retórica y la importancia de esta, ¿no? Podemos definir la retórica como un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante, sí, pero que tiene un fin. Y ahí viene lo importante, ahí viene el detalle que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Muchas veces cuando nosotros hablamos, muchas veces cuando nosotros estamos tratando de comunicarnos, no tenemos una meta, un objetivo, ¿no? Simplemente nos quedamos con que, bueno, ya dije lo que tenía que decir y punto. Si me entendiste, si me comprendiste, bien. Si no, también, entre comillas, tu problema. ¿Sí? Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de poder hablar y expresarnos correctamente, estamos hablando de que tenemos que aprender a hablar de una manera, sí, dice elegante, de una manera correcta, adecuada, pero siempre con un objetivo en mente. Dice, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Muchas veces necesitamos persuadir, y esta palabra persuadir es clave. Hoy en día vivimos en un mundo que necesita mucho del convencimiento. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo que es sencillo. Aquellos que tienen hijos de repente van a entender fácilmente. Qué difícil resulta muchas veces que los muchachos se coman todas las verduras en el almuerzo, ¿no? Normalmente es una lucha para los padres tener que hacer que los niños coman toda su ensalada. Y uno puede decir, pero ¿acaso las verduras no le hacen bien? Entonces, ¿por qué tengo que luchar? ¿Por qué tengo que esforzarme tanto para que el niño acepte? Muchas veces nosotros tenemos que persuadir, tenemos que convencer de cosas que están bien. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces nos movemos, así como el niño se mueve por sus gustos, por sus deseos, etc. También los adultos lo hacemos, ¿sí? No de la misma manera, no lo expresamos de la misma manera que el niño, pero también nos mueven nuestros deseos, nuestros criterios, nuestras posturas. Y por lo tanto, cuando yo quiero lograr algo con un grupo determinado de personas, muchas veces tengo que persuadirlos, tengo que convencerlos de que la ruta que yo les puedo marcar, ¿sí? Que la estrategia que yo les estoy presentando, o que la idea que yo les estoy compartiendo de repente es la más acertada para lograr llegar a la meta, al objetivo que se ha planteado, ¿sí? Entonces, por eso estos elementos de la persuasión son muy importantes. Y la retórica justamente habla de eso. Habla de que, bueno, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a expresar para poder lograr ser persuasivo frente a las demás personas? Hay reglas, hay principios que yo tengo que tomar en cuenta, que me pueden ayudar a ser más efectivo con mi forma de expresión. Y vamos a ver todos los ámbitos posibles de lo que respecta a el poder expresarnos adecuadamente. Un pequeño video para que lo disfrutemos.
merezco ese aplauso espontáneo, nutrido y unánime, y haciéndole eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representarlos y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho. Ahora le toca a usted. Es como destruye lo dicho por don Próculo, es que la dialéctica. Pues de esa no traje, pero a ver qué otra cosa le echo. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no representa ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos, que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de facciones regulares y agradables, ¿será capaz de conducir la nave a buen puerto? ¿Será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad donde nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará: a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Yo, al revés de otros, les voy a dar pan. Pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado. Muy bien, ahí veíamos un pequeño ejemplo de justamente la diferencia entre lo que es decir cosas y decirlas con un objetivo, ¿no? Llegar, impactar al auditorio. Ahí veíamos a don Próculo diciendo lo que tenía que decir, siendo correcto en su forma de hablar, entre comillas, pero no logrando llegar al corazón, a la mente de las personas. En cambio, lo teníamos a Cantinflas, con palabras más simples, más llanas, entre comillas podríamos decir más del pueblo, con esa picardía natural que él tenía, cómo pudo mover a la audiencia, ¿sí? Entonces, justamente nos referimos a eso. ¿Ok? Y aquí un poquitito para ver la parte teórica, que siempre es bueno entender un poco la teoría. Veamos una pequeña diferencia que hace Aristóteles entre lo que es retórica y dialéctica. ¿Sí? Sí están muy relacionadas, estrechamente relacionadas, pero podríamos decir que la dialéctica expone, mientras que la retórica persuade. ¿Sí? Podríamos decir que cuando hablamos de la dialéctica estamos hablando de un pensamiento más ordenado, más organizado, en el sentido de ser más informativo. ¿Ok? Hablamos de contenidos que son más técnicos, científicos, etc. Mientras que cuando hablamos de la retórica, hablamos de poder agregar ciertos elementos a nuestra comunicación que nos permiten ser más convincentes. ¿Ok? Que nos permiten
no solamente llegar a la mente de las personas, sino también de alguna manera afectar a su corazón, a la parte emocional de las personas. ¿Ok? Esto podemos verlo, un ejemplo muy nítido, muy claro que podemos ver, es en las ventas. Hay muchos vendedores que creen o piensan que porque pueden describir, porque pueden dar las características de tal o cual producto, ¿sí? Porque son muy hábiles en recordar los aspectos técnicos, ¿no?, de los diferentes aparatos, ¿no?, que pueda vender, diferentes productos que él pueda vender, piensa que por eso puede ser que logre la venta. En otras palabras, está siendo un buen informador, está dando una buena exposición, pero de repente no está logrando crear el feeling con el cliente, no está pudiendo decirle aquello que va a hacer que el cliente diga, ah, sí, eso me interesa, ¿sí? Entonces no está siendo lo suficientemente persuasivo, aunque puede ser que esté dando una excelente exposición, está dando todos los aspectos técnicos necesarios, ¿sí?, todas las características que contiene el producto, pero de repente él no está sabiendo llegar, como decimos, al corazón, no está sabiendo tocar a la persona en sus fibras íntimas que pueden moverlo a tomar la decisión, en este caso, de una compra, ¿no? Es simplemente para ponerles un ejemplo, ¿ok? Por eso queremos hacer esa diferenciación, porque muchas personas se quedan simplemente con esto, con la parte de la exposición, porque creen que están diciendo lo que tienen que decir, porque están dando todos los datos necesarios, piensan que con eso es suficiente. Y la verdad, señores, es que probablemente no. ¿Ok? Lo más probable es que podemos informar bien a las personas, pero probablemente no los estamos convenciendo, no los estamos persuadiendo a hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, nosotros tenemos que ver ahora lo que son las fases de la retórica. ¿Cómo trabajamos esto de la retórica? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para poder tener una buena retórica? Como dijimos, cuando hablamos al principio, cuando hablamos de la retórica, hablamos de principios, de reglas, ¿ok? Que si uno las sigue adecuadamente, va a poder ser más convincente, más persuasivo en su forma de comunicarse. Muy bien. Los términos que utilizaba el mismo Aristóteles y el que utiliza también Sócrates, está una transliteración del griego, ¿ok? Ellos concuerdan de que la primera fase o el primer elemento en la elaboración de un buen discurso está la inventio. O sea, es donde se establece el contenido. O sea, en otras palabras, donde yo establezco qué es lo que voy a hablar. Algo muy importante dentro de lo que es el aspecto de la retórica es tener clara la idea, ¿sí? O sea, recuerden este dicho: quien mucho abarca, poco aprieta. Es preferible hablar 2 o 3 cosas, 2 o 3 puntos muy claros, muy nítidos, que hablar de 100 cosas que van a quedar en el aire. Por eso tengo que establecer muy bien mi contenido, exactamente qué voy a hablar. Por ejemplo, si usted tiene, pongámosle que usted está tratando un problema en la oficina, en la empresa. Está con su grupo de trabajo, con su equipo de trabajo, y necesita tratar un problema. ¿Ok? Probablemente sean muchos problemas los que usted tiene que tratar. Pero si usted quiere tratar todos los problemas en una sola reunión, probablemente no van a llegar a nada. Simplemente, como dicen por ahí, ¿no?, se van a sacar chispas unos con otros, nos vamos a jalar los pelos, ¿ok? Pero no vamos a llegar a un resultado que realmente nos ayude a estar mejor. Por eso mejor es hablar, ok, hoy día vamos a hablar sobre este problema, sobre este aspecto del problema. Vamos a tratar esta situación. En otra reunión, en otro momento, trataremos los otros aspectos, trataremos otras formas más del problema. Pero en este momento vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Entonces uno tiene que establecer claramente su contenido. Lo mismo, no sé, de repente hay algún joven por aquí que está en su etapa de estudios y seguramente esto ha escuchado mucho cuando le han hablado sobre cuando tenga que hacer su tesis, ¿no?
Es muy importante determinar la temática específica de tu tesis. Porque una tesis que sea muy ambigua, sin duda alguna, va a traer más problemas, va a ser más difícil de poder ser contundente al momento de exponer o hacer la defensa. ¿Ok? Entonces, el primer paso, clave, fundamental, siéntese, respire profundo y piense, muy bien, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el contenido que yo quiero tratar? Una vez uno ya tiene clara esa idea, uno ya ha establecido el qué quiere hablar, tiene que dar el segundo paso, que es la dispotio. Disipotio. Como le digo, es una transliteración del griego, un poco medio complicado hasta para pronunciar. Es el punto donde nosotros organizamos la idea. Ojo, puede ser que tengamos la idea correcta, o sea, sabemos qué queremos hablar, pero de repente somos muy desordenados para hablar, ¿no? De una cosa pasamos a la otra, de la otra volvemos a la primera, que nos vamos más adelante, que volvemos para atrás, etc. Entonces, es lo mismo. Si no hay una buena organización, si no está estructurado adecuadamente, probablemente no vamos a poder exponer adecuadamente las ideas, no vamos a poder comunicar adecuadamente nuestras ideas y por lo tanto, por más buen contenido que tengamos, no va a ser entendible, no va a ser digerible para las personas que nos están escuchando. Un ejemplo sobre esto. Miren, seguramente cuando estábamos en primaria, aprendimos sobre lo que es el ciclo de la vida. ¿Se acuerdan? Nos enseñaron que todo organismo en este mundo, todo organismo vivo, primero nace, luego crece, tercero se reproduce y por último muere. Ese es el ciclo de la vida. Entonces, si yo tuviera que exponer sobre el ciclo de la vida, yo tendría que seguir esa secuencia porque es una secuencia lógica que me da pautas para que sea entendible la información. Pero si yo en la exposición primero empiezo que se crece, luego que se muere, luego que se nace y por último que se reproduce, entonces, a pesar de tener la información adecuada, la información correcta, probablemente al no tener una secuencia lógica, un orden lógico, voy a tener problemas al momento de exponer. O sea, mi auditorio no me va a entender adecuadamente. Va a decir, a ver, bueno, ¿cómo va? Esto, ¿cómo primero esto, pero después esto otro? Pero hay que ir a esto también y primero hay que hacer esto otro. Entonces va a estar confuso. Y vuelvo a insistir, aunque la información sea la correcta, sea la adecuada, aunque el contenido sea el ideal, al no estar organizado adecuadamente, al no estar estructurado de una manera lógica, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas al momento de querer dar a entender o hacer entender nuestra temática. Veamos un video para entender este punto. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises from Beethoven. Not today. I'm going to talk about how good he was. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights it would be so forceful
It would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give, just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Voy a comentar algunos aspectos del anterior video para que veamos los dos primeros elementos, ¿no? de lo que es la retórica. Volvamos un poquitito. La inventio y la dispositio, que tienen que ver con lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces miren cómo ella, a través de estas palabras, ella quería dar un mensaje, ¿no? El mensaje que quería dar, o sea, lo que quería comunicar es que son esos detalles, esas pequeñas imperfecciones, lo que realmente cuentan en la vida, ¿no? O sea, a veces queremos todo perfecto, todo correcto, pero a veces son esas cosas simples, sencillas, que hacen distinta y especial la vida. ¿Ok? Pero miren también cómo ella estructuró su comunicación. Y miren cómo hizo pasar desde un estado de ánimo hasta jocoso, ¿no? Cuando comienza y habla sobre si tuvieron problemas para arrancar su auto hoy, y sobre el perro y sus problemas, ¿no? Sobre el perro que tenían que acusarle de los problemas intestinales del marido, etc. Ok, de todo eso, desde esos comentarios jocosos hasta un momento muy, muy profundo, ¿no? Muy emotivo, cuando habla con sus hijos. Entonces, miren cómo estructuró su comunicación para hacernos pasar por diferentes emociones y llegar a un punto donde realmente nos tocó, ¿sí? Entonces, a eso se refieren estos dos primeros elementos. Veamos ahora lo que es los otros dos elementos. Son en realidad 6 elementos o 6 fases en la retórica. Y tenemos la tercera fase, o el tercer elemento que tenemos que tomar en cuenta, es lo que llaman la elocutio. Como le dije, van a disculpar de repente hasta la pronunciación de esas palabras pueden estar no muy adecuadas, ¿ok? Porque son transliteración de lo que es el griego. Es donde se determina la manera de expresar las ideas. Una cosa es tenerlas en la cabeza, ¿sí? Y otra cosa es decirlas. Y ese es un pequeño gran problema que muchas veces tenemos. Recuerden que siempre hay 2 formas de decir las cosas: la forma correcta y la forma incorrecta. ¿Sí? La forma correcta y la forma incorrecta. En muchas veces, el problema de las personas no es tanto que no tengan buenas ideas. Puede ser que tengan muy buenas ideas, ¿sí? O sea, aquí mentalmente sí está correcto, pero no estamos sabiendo encontrar las palabras adecuadas, los términos correctos que nos ayuden a expresar de manera clara, nítida, esas ideas que tenemos en la cabeza. Por eso es fundamental esta parte
de poder determinar, en otras palabras, cómo lo voy a decir. ¿Sí? De ahí viene la palabra elocuente. Muchas veces pensamos que elocuencia es esa persona que habla. No, una persona elocuente es una persona que puede, a veces hasta con pocas palabras, expresar claramente, nítidamente un pensamiento, una idea. ¿Sí? Esa es una persona elocuente. No simplemente la persona que habla, ¿no? O sea, que tiene facilidad de palabras, como muchos dicen. No, una persona elocuente es aquella que es capaz de expresar de una manera nítida, clara, contundente, aún con pocas palabras, una idea, ¿sí? Un concepto, un pensamiento. Muy bien, ya sabemos cómo lo vamos a decir, ¿no? Ya tenemos claro el cómo, ya hemos dado el tercer paso. Vamos a lo que es el cuarto elemento o la cuarta fase de lo que es la retórica, y vamos a la compositio, ¿no? Es donde se establece ya el aspecto de dice ahí, la fónica de los enunciados. ¿Qué significa eso? O sea, ahí yo ya establezco los tonos de voz. Por eso habla un poquitito de la sintaxis de la oración. ¿Dónde voy a hacer el énfasis? ¿Sí? ¿Qué voy a de alguna manera, en mi disertación, en mi exposición, en mi comunicación, qué elementos yo voy a enfatizar, ¿no? Voy a hacerlos más notorios al resto? ¿Y cómo lo voy a hacer eso? ¿Sí? Voy a ponerlo con este sencillo ejemplo. Que la pregunta suene como pregunta y la afirmación como afirmación. Por ejemplo, ¿no? Cuando viene el profesor y le pregunta al niño en la clase, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño responde, 4. Al responder él con una sintaxis o con una fonética más de pregunta, de interrogación, ¿eso denota qué aspecto? Sencillamente denota que el niño no está seguro de esa respuesta. ¿Sí o no? Aun cuando está dando la respuesta correcta. ¿Sí? Pero no le está dando el tono de voz adecuado. Por eso, vamos a decir así, ¿no? O sea, yo tengo que saber que si estoy haciendo una pregunta, tiene que sonar como pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, tiene que sonar como pregunta. No, ¿quién, cómo, dónde, cuándo? De igual manera, cuando tengo que exclamar algo, ¿no? Cuando hay un signo de admiración, entre comillas, cuando hay un signo de admiración, tengo que sonar admirado, ¿no? Increíble, maravilloso. Composición, ¿no? En otras palabras, yo tengo que saber darle las figuras necesarias. También tiene que ver con esto, con la composición, darle la figura necesaria, la figura literaria necesaria a lo que yo estoy hablando. Creo que eso, y si no nos acordamos, volvemos a nuestros textos de colegio, en literatura seguramente, en mis tiempos era segundo, tercero tercero medio, ¿no? Ahora creo que serían cuarto y quinto de secundaria. Ahí se establece lo que es, en la parte cuando se lleva literatura, lo que son las figuras literarias, ¿no? La paradoja, la prosopopeya, onomatopeya y todo aquello, ¿no? Los pleonasmos, etc. Sería bueno que lo revisemos. ¿Para qué? Justamente para darle este realce. Podemos decir aquí, es aquí donde hacemos bonita la cosa. ¿Sí? ¿Cómo va esto? Veamos un pequeño ejemplo. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place.
But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Muy bien. Miren, dice, volvemos a estos dos elementos que hemos visto. Previo les voy a hablar un poquitito de este discurso que acaban de ver. Espero que lo hayan podido ver nítidamente. Es uno de los últimos discursos del doctor Martin Luther King Jr., ¿no? El gran promotor de los derechos civiles para las personas de color en los Estados Unidos. Unas cuantas semanas después de este discurso, él es asesinado y justamente él habla en ese sentido. Él está tratando de animar, está hablando, y un poquitito para ponerles el contexto y para que entiendan mejor estas ideas, él está hablando en una iglesia, ¿sí? Está hablando a personas que son de una iglesia cristiana protestante evangélica en los Estados Unidos. Él era pastor evangélico. Entonces, él está tratando de animar a las personas a continuar la lucha, ¿sí? O sea, había riesgo de su vida, habían varias cartas de amenaza que estaban diciendo o estaban mostrando de que probablemente podría sufrir algún atentado. Entonces, él lo que está queriendo es motivar a su gente, ¿no? A que continúe la lucha, esté o no esté él, ¿sí? Y miren, él utiliza un lenguaje que para ellos, por eso les hablo de que él estaba en una iglesia, ¿no? En ese contexto, él utiliza un lenguaje que le es muy, muy familiar para ellos. Él, podríamos decir, ejemplifica la lucha de los derechos civiles con lo que fue el éxodo, ¿no? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la llegada a la tierra prometida. Él utiliza también la figura de Moisés, que a pesar de ser el gran líder que sacó a Israel de la tierra de Egipto y los acompañó por todo el desierto, él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿sí? Lastimosamente fallece antes de entrar a la tierra prometida. Dios le da la bendición de poder ver la tierra prometida desde una montaña, ¿no? Desde un lugar elevado, él pudo ver el lugar donde iban a sentarse las personas. Entonces, él toma esas figuras, ¿no? Para dar su mensaje, para comunicar su mensaje. Y decirle, señores, vamos a llegar a la tierra prometida. Esté yo o no esté, ¿no? Yo ya he subido a la montaña, he visto que vamos a llegar, he visto que vamos a alcanzar la meta. Ustedes tienen que continuar, ¿sí? Entonces, miren cómo utiliza todos esos aspectos para poder, eso es lo que nosotros llamábamos, lo que hemos visto de el locutio y la compositio, ¿sí? ¿Para qué? Para darle ese aire de ánimo, de esperanza a su disertación, a su discurso, ¿no? Y la forma en que enfatiza, ¿no? La convicción con la que da su conclusión, o sea, sus palabras finales, es muy fuerte, ¿no? Eso es especialmente, ¿no? Lo que decíamos la fónica, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a decir? El tono que vamos a utilizar. ¿Ok? Por favor, después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Si en este momento usted está teniendo alguna interrogante, alguna duda, anótela, ¿sí? Escríbala, ¿ok? Y vamos nosotros a tratar de responder las preguntas que sean posibles en el momento de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos ahora a la fase, a las dos últimas fases, que es la fase de la memoria y la actio, ¿sí?
¿Por qué hablamos y por qué se establece en este proceso de elaboración de una buena disertación, hablando de retórica? La parte de la memoria tiene que ver con el saber lo que uno va a decir, o sea, sabérselo. Muchas personas agarran y dicen, bueno, no, es que yo ya sé sobre ese tema. Y probablemente nosotros, en la experiencia que tenemos en Sal y Luz, como institución, alrededor de 25 años de estar capacitando a personas en oratoria, personalmente, más de 20 años en la enseñanza de la oratoria. Hay muchas personas que vienen y, claro, tienen el conocimiento necesario. Son personas muy estudiadas, son personas profesionales, etc. Entonces uno puede decir, no, es que yo me sé mi tema, yo sé esa temática. No tengo por qué, entre comillas, sabérmelo, ¿no? O sea, eso lo tengo en la cabeza. Pero nuevamente, y por eso están los otros elementos que nosotros habíamos hablado, de repente podemos tener las ideas en la cabeza, podemos tener la información, pero si no tenemos la estructura adecuada, ¿no? Si no manejamos un contenido correcto, también puede ser que no estemos comunicando adecuadamente las ideas que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante este aspecto, ¿no? Por eso habla del saber lo que yo voy a decir, ¿no? Un poquitito memorizárselo. Si bien muchas veces nos han dicho que la memoria no es bueno decir las cosas de memoria, pero aquí la memoria no nos está hablando de repetir como loros, no, ¿sí? Se basa en que usted ya ha hecho todo un trabajo previo, ¿no? Usted ya ha dado todos los pasos previos en lo que es la elaboración de su disertación y por lo tanto, como ha seguido las fases, por eso nosotros hablamos de fases, ¿no? Fase 1, fase 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces ya ha pasado las fases previas, por lo tanto aquí usted ya está hablando de algo que conoce, algo que ha trabajado, ¿sí? Entonces ahora lo que se quiere es que usted tenga la libertad de poder decir. Porque cuando se lee mucho, ¿no? Cuando usted se clava en su hoja para leer, sin duda alguna, eso desmerece al orador, ¿no? O sea, le quita presencia delante del auditorio. Como que pareciera de que, no se sabe muy bien esa temática. Pero en cambio, si usted lo puede decir, ¿no? Ojo, no estamos diciendo que sea errado consultar en algún momento dado. Se puede hacer. A veces hay algún dato, alguna información, un concepto que estamos queriendo compartir que de repente es muy puntual, es muy específico, y para evitar de repente de comunicarlo de una manera errada, podemos leer algunas partes, ¿no? O de repente simplemente porque no estoy sabiendo qué más tengo que decir o qué viene a continuación, de repente una pequeña mirada para ubicarme y continuar, ¿sí? No estamos diciendo de que esté mal y que no se pueda leer, no. Hay algunos aspectos que van a ser necesario que los leamos, hasta necesario que se lea, ¿ok? Pero que la mayor parte del tiempo de mi disertación yo pueda estar en la libertad de poder expresarlo de una manera adecuada, o sea, que no esté preso de un papel. Esa es la idea con esta fase, con este elemento. Y por último está lo que es la actio, o sea, la fase final que implica ya, dice, la declamación. ¿Y por qué? Yo he tratado de utilizar los términos que utilizaron los grandes filósofos. ¿Y por qué he puesto esos términos? Porque conllevan también alguna enseñanza extra, ¿sí? Podríamos haber puesto, ¿no? La fase final que implica la exposición del discurso, ¿no? O que implica el decir el discurso. Pudimos haber puesto, entre comillas, cambiado un poquitito esa palabra, la declamación. Pero, ¿por qué la mantuvimos ahí? ¿Por qué estamos tratando de mantener en esencia lo que comunicaron en su tiempo, como digo, los grandes filósofos que han marcado la historia de la humanidad? Porque eso también nos enseña o nos muestra algo. Yo puedo pararme al frente y decir, muy buenos días, yo les voy a hablar sobre la temática de la retórica. ¿Se han dado cuenta? Sonó muy robótico, ¿no? Pero si yo le digo, señores, muy buenos días, hoy voy a hablarles sobre la temática
de la retórica. Se notó diferencia, supongo, ¿no? Vuelvo a repetir. Puede ser que estemos utilizando los términos adecuados, las palabras correctas, pero si no las decimos de la manera adecuada, no va a causar el mismo impacto. Y recuerde, uno de los fines de la retórica es la persuasión. Y para persuadir, no solamente tenemos que tocar la mente de las personas, sino también tenemos que tocar de alguna manera el corazón, las emociones de las personas. Sí hay que tocar la mente, pero no solo la mente, también la parte de las emociones. ¿Ok? Con el desarrollo de las neurociencias, por favor, aquí un poquitito un paréntesis. Con el desarrollo de las neurociencias se ha cambiado un concepto. Antes se tenía el concepto que los seres humanos somos seres racionales que sienten, ¿no? O sea, la definición del ser humano antropológicamente, hasta hace una o dos décadas atrás, era que somos seres racionales que sienten, ¿no? Entonces se ponía por encima de todo la racionalidad. Hoy en día, con el desarrollo de las neurociencias y especialmente de lo que es la inteligencia emocional, nos hemos dado cuenta de que el ser humano es un ser, ¿ya? Es un ser que, sobre todas las cosas, siente. ¿Sí? Y piensa. Hoy en día se ha visto que en muchos casos la parte emocional está sobrepuesta a la parte racional. ¿Sí? O sea, somos seres emocionales que pensamos. Esa es entre comillas, para muchos psicólogos, sociólogos modernos, esa es, por ejemplo, una definición más acertada de lo que es el ser humano. Ya no un ser racional que siente, sino un ser emocional que piensa. ¿Ok? Puede haber debate de eso, como yo todavía está en construcción esa idea, pero muchas investigaciones nos han mostrado que nuestro pensar, nuestra conducta, nuestro accionar muchas veces está condicionado no por la lógica o la razón, sino más que todo por nuestras emociones, ¿sí? Y de ahí la necesidad de aprender a ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Era simplemente como un paréntesis para que ustedes puedan entender por qué hablo que la persuasión no es solamente hablar a la mente, ¿no? O sea, yo no voy a persuadir si solamente hablo a la mente. ¿Tengo que hablar a la mente? Sí. Pero si solo le hablo a la mente, de repente no voy a lograr persuadir tanto como si también puedo tocar las emociones. ¿Ok? Entonces tengo que ambos aspectos tengo que trabajarlos para poder ser persuasivo. ¿Ok? Y justamente en esta fase, que es la última fase, que es la fase del actio, o sea, ya el acto, ¿no? Ahí ya viene la acción. De ahí deriva nuestra palabra acción, ¿no? Entonces, en otras palabras, ya implica la exposición en sí. Entonces, hay algunos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando ya estamos frente al auditorio, hay algunos elementos, hay 3 elementos claves que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Cuando yo estoy frente al auditorio, mi postura es muy importante. ¿Ok? Siempre de frente a su auditorio. Siempre una postura adecuada, correcta. ¿Por qué de la postura? ¿Sí? Dice ahí mano suave sobre el atril, o sea, que no denote tensión. Mi postura debe más bien denotar relajación, tranquilidad, ¿ok? Pero la postura muchas veces nos ayuda a determinar la actitud de la persona. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a abrir un poquito más el cuadro. ¿Qué pasaría si yo le estuviera dictando este webinar de esta manera? Si me pusiera de esta manera, ¿no? Y le dijera, bueno, señores, hoy vamos a hablar sobre la retórica. Esta postura, ¿qué le dice a usted de mí? Probablemente estarán pensando, si me habla de esa manera, ¿no? Si se pone en esa postura, seguramente está
decaído, está, qué sé yo, aburrido, ¿no? Y sin duda alguna va a producir en ustedes la sensación de que como que no quisiera hablarles. Entonces ya va a haber una actitud negativa en el ambiente, ¿sí? ¿Dónde se originó? En mi postura. Lo mismo, ¿no? Si yo estoy en una reunión y estoy con las manos que no sé qué hacer con ellas, que me las llevo a todos lados, ¿no? Entonces, todo eso, esa postura, ¿no? De repente estoy con los brazos, con los hombros encorvados, ¿no? El cuello medio hundido ahí. Esa postura denota ¿qué? Nerviosismo, timidez. Y como que mi auditorio va a decir, no, parece que no sabe muy bien, parece que no está muy bien preparado. Ojo, puede ser que la persona sea un erudito en su materia, puede ser que conozca todo lo que se tiene que saber de la P a la PA, ¿sí? Pero, porque su postura no es la adecuada, entonces no va a transmitir la actitud correcta, ¿no? Entonces yo tengo que transmitir una actitud de seguridad, de confianza, de capacidad, ¿sí? Eso es lo que tengo que transmitir a mi auditorio. ¿Para qué? Para que mi auditorio desee escucharme, ¿no? Y diga, bueno, vale la pena escuchar a esta persona, ¿sí? Entonces, las manos siempre tienen que estar visibles, parte de la postura son las manos, aunque ahorita vamos a ver un poquitito más específicamente cómo utilizarlas, pero las manos siempre tienen que estar visibles, tienen que ser parte de nuestra postura. Procuremos no llevar nada en los bolsillos, nada en las manos, etcétera. ¿Para qué? Para no distraernos con ello, ¿ok? Tampoco tenemos que estar amarrados al atril. Muchos me preguntan muchas veces, ¿es bueno moverse o no? Si va a ser parte de su expresión, si usted está lo suficientemente tranquilo, ¿sí? Lo suficientemente sereno, puede moverse, ¿ok? Puede moverse, puede desplazarse un poco, siempre y cuando sea parte de su expresión, ¿no? No simplemente movernos por nerviosismo, porque tenemos que sacarnos la ansiedad. No, hay que movernos porque tengamos que nosotros, de alguna manera, queremos expresar algo. Otro elemento que es muy importante dentro de lo que es, recuerden, la actio, la acción, o sea, ya la misma presentación en sí, es la parte de la mirada. Yo no puedo perder la mirada de mi auditorio, ¿sí? O sea, yo tengo que mirar hacia los ojos de mi auditorio. De repente, ahorita vamos a ver los diferentes espectros de la mirada, pero o sea, yo tengo que tener ese contacto visual con mi auditorio. Hay algunos que se esconden del auditorio, vamos a utilizar ese término, clavándose en su papel, ¿no? O sea, agarran y comienzan a leer mucho su papel, ¿no? Sus escritos, y poco miran a su auditorio. Otros que agarran y comienzan a mirar hacia arriba, ¿no? Hacia el techo, a perder su mirada en el espacio. No, eso me quita presencia. De hecho, hasta nosotros culturalmente, sí o no, que cuando queremos saber la verdad de alguna persona, le pedimos que nos hable mirándonos a la cara. ¿Sí? Le decimos eso, mírame a la cara, mírame a los ojos, ¿sí? Porque eso denota cierta veracidad. Entonces, si yo estoy mirando a mi auditorio cuando hablo, psicológicamente mi auditorio se siente en mayor predisposición de creer lo que estoy diciendo, porque psicológicamente acepta de que puede ser verdad, ¿sí? Porque lo estoy mirando. Entonces, importante por eso tener ese contacto. Eso nos genera un contacto con nuestro auditorio, una cercanía, una proximidad a nuestro auditorio. Los niveles de altura de la mirada, ¿no? Hay que una vista panorámica, ¿sí? O sea, un mirar a todos, ¿ok? Tratar de siempre hacer paneos de vista para estar siempre tratando de abarcar la mayor parte del auditorio posible, ¿sí? Para que todo el auditorio se sienta que estamos siendo atendidos, ¿no? Es una mirada más panorámica, ¿ok? En algún momento dado, de repente vamos a tener una mirada un poco más específica, qué sé yo, hacia un grupo más reducido de personas, porque estoy queriendo de repente enfatizar algo, ¿sí? Ojo, eso tiene que ser así, por momentos y
y en circunstancias especiales para que de repente si hago mucho tiempo, si estoy mirando mucho a un grupo de personas, o peor a una determinada persona, como que esa persona se puede sentir muy aludida y puede sentirse incómoda, ¿no? Entonces, una vista panorámica y de un momento en otro algún contacto visual poco más específico, ¿no? Esa es la forma en que se maneja la mirada. Veamos ahora el lanzamiento de la voz, o sea, que ese es el tercer elemento que nosotros tenemos que manejar aquí. Tiene que ser nítida nuestra voz. Se tiene que hablar como para que el último del auditorio pueda escuchar. Ojo, yo sé que hoy en día tenemos las ventajas tecnológicas ustedes pueden estar pensando, ¿no? Y me dicen, no, es que eso era antes, Luis Enrique. Eso era cuando los griegos, ¿no? Los romanos, que no tenían micrófono, no tenían parlantes. Ellos tenían que hablar fuerte para que se les escuche. No. Hoy en día sigue siendo lo mismo, con micrófono, con parlante, con todo. Su voz tiene que ser fuerte y nítida. Van a decir, no, pero es que de repente va a sonar muy fuerte. Que suene fuerte o no, ya depende de otra persona. Se llama ingeniero de sonido, que es la persona que está ahí en los controles, ¿no? De las consolas, y él ve si está muy fuerte los parlantes o no. Pero usted, como persona, su voz tiene que ser fuerte y nítida, ¿ok? Ahora, sin duda alguna tiene que modular el sonido. Porque si yo estoy todo el tiempo hablando de esta manera, si estoy todo el tiempo en este tono de voz, en este volumen de voz, probablemente va a llegar un momento en que mi auditorio se va a sentir hasta atacado. De igual manera, ¿no? Si yo voy a estar hablando todo el tiempo así, suavemente, como para que nadie se lastime, para que nadie se resienta, entonces probablemente también va a llegar un momento en que mi público se me va a dormir, ¿sí? Entonces yo tengo que modular el sonido de la voz, ¿no? O sea, tengo que saber cuándo un poco más fuerte, más enérgico, también cuándo un poco más suave, ¿no? Más sutil, etcétera, ¿ok? Hay que hacer inflexiones de la voz, lo que les decía, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber cuándo arriba, cuándo abajo, ¿ya? Y sobre todas las cosas, por favor, voy a seguir insistiendo en esto. Si es una pregunta, que suene como pregunta. Si es afirmación, como afirmación, ¿ok? Entonces yo tengo que, justamente por eso, estos dos elementos, ¿no? Hay que pensarlos bien para poder saber cómo decirlos adecuadamente, cómo voy a decir, cómo lo voy a expresar adecuadamente estas ideas, estos pensamientos que tengo, para que puedan causar el mayor impacto posible y por lo tanto pueda persuadir a mi auditorio. Y sin duda alguna lo que hay que hacer es evitar los sonidos horizontales y monótonos, ¿no? Monótono viene de un solo tono, y ya les he dicho, ya sea un tono alto o un tono bajo, si solamente tengo ese tono, voy a tener problemas. Hay muchos que piensan que monótono es simplemente hablar bajito y en esta forma, así. No, monótono también puede ser estar hablando de esta forma, con un volumen alto, pero si estoy todo el tiempo así, también voy a tener problemas, ¿ok? Entonces, tenemos que trabajar con nuestros tonos. Y un elemento, bueno, que tiene que ver con la comunicación no verbal, son los gestos, los ademanes, ¿no? Tiene que ver con los movimientos que hacemos. Les recomiendo, si ustedes pueden ver en YouTube algunos videos de Baró, ¿sí? Verónica Baró, si no me equivoco, es una autora española. Ella habla mucho sobre lo que es el aspecto de la comunicación no verbal, de los gestos, ¿sí? Entonces, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestros gestos. ¿Por qué? Porque los gestos ayudan a enfatizar ciertos aspectos, ¿sí? Y ojo, amén de que usted sea una persona expresiva o no lo sea mucho, ¿ya? Amén de eso. Usted puede sentir que es una persona muy expresiva, pero también puede ser que no sea tan expresiva, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta de que ya sea usted muy expresivo, no sea expresivo, sea más explosivo, menos explosivo, etcétera, sea cual fuere su forma de ser, de pensar, ¿ok? Usted tiene que entender que
hay que trabajar con la comunicación no verbal. O sea, tengo que tener gestos, por ejemplo, si quiero hacer un listado, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, ¿sí? Entonces, eso me ayuda, es un listado. Señores, así debe ser. Es así, ¿no? Entonces, este movimiento, esta palmada del revés, me ayuda ¿a qué? A enfatizar ese punto. Cuando yo quiero de repente, de todo lo que he dicho, concentrarme en algo específico, no digo, señores, miren, este pequeño aspecto, este detalle, o sea, de todo lo que hablé me estoy yendo a esto, ¿no? Entonces, al hacer este gesto, estoy mostrando de que realmente este pequeño detalle es importante, ¿sí? Entonces, es un elemento que tengo que tomar en cuenta, ¿ok? Y recuerda esto, la práctica hace al maestro. Si usted quiere comunicarse adecuadamente, la forma de hacerlo es practicar. Quedamos en un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tuviera alguna pregunta. Voy a pedir al ingeniero Celso que pueda... A ver. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo quería hacerle básicamente dos preguntas. Una primero, que va más o menos enfocado a esta segunda fase de la organización del discurso. ¿Se tienen palabras claves, existen palabras claves o frases claves en las que nos permitan ingresar, digamos, o que podamos utilizar para organizar nuestro discurso? Esa sería una. No estoy pudiendo escuchar bien la pregunta, por favor, si la puedes repetir. Si existen o si nos pudiera dar algunos tips de palabras claves para organizar nuestro discurso. Para iniciar el discurso, o si existen, como les digo, así palabras o frases claves, digamos. Ok, lo que existen son conectores. En realidad, cada uno de nosotros tiene que trabajar su idea, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir utilizar estas palabras. Por favor, en oratoria no existen palabras mágicas, ¿ya? No existen palabras mágicas. Por eso es importante que cuando queremos hablar, tengamos muy en cuenta, muy claro qué es lo que queremos hablar, ¿sí? Y ordenemos nuestras ideas, ¿ya? Y de ahí buscamos los términos adecuados que permitan expresarnos mejor. Pero sí existen los conectores, ¿no? ¿Qué significa? Son frases o palabras que conectan una idea con la otra, ¿no? Estamos hablando y decimos, por lo tanto, esa frase ya es un conector, ¿sí? O sea, he dado todo un preámbulo y quiero llegar ya a un punto crucial, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos esto y esto. ¿Entienden? Entonces, este es un ejemplo de conectores. Ustedes pueden... busquen en Internet. Internet es una gran herramienta para nosotros. Eso. Conectores lingüísticos, ¿ya? Conectores de lenguaje, ¿ya? Eso les va a ayudar. Pero así palabras claves no existe tanto. Muy bien. Es simplemente que uno busque el término adecuado para expresar la idea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Una pregunta más, la segunda. En el tema de la mirada, el tema de la mirada, nos decías siempre tener una mirada panorámica hacia el auditorio. ¿Y qué pasa con la mirada de uno hace mucho al PowerPoint, por ejemplo? O sea, ¿cómo se puede manejar ese tema de la mirada al PowerPoint, ¿no? Al PowerPoint. Muy bien. Hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que yo recomiendo es, puede tenerlo en su celular y si tiene una tablet mejor, y utilícela como antes. Si ustedes se acuerdan, si ustedes ven algunas conferencistas de hace unos 20, 30 años atrás, van a ver que utilizaban unas tarjetas, ¿no? Así, más o menos hojas que son así, más o menos, ¿no? O sea, retazos que son de cierto tamaño y ellos iban pasando, ¿no? En cada uno ponían algunos puntos específicos, algunos datos relevantes y muy bien, terminaban esa parte, pasaban a la siguiente, ¿ok?
Hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología y nosotros podemos utilizar nuestro celular, nuestra tablet, como una guía para no tener que volcar y ver. O por último, ponerla a la computadora, o sea, ver la presentación no de la proyección, o sea, no de la pared, digamos, ¿no? De donde está proyectado, sino de la pantalla de la computadora, ¿ok? Para no ser tan evidente que estamos consultando. Porque sí hay un momento que vamos a necesitar consultar algo, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿No hay más? Bueno, espero que haya quedado todo claro. ¿Sí? Si tuvieran alguna otras preguntas, ustedes de repente están ahí en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Si quisiera hacer alguna pregunta, de repente tiene alguna pregunta un poco más personal, alguna vivencia que ha tenido con lo que respecta a tener que hablar en público y quisiera que de alguna manera le podamos ayudar, dar algunas luces. Sí, perdón. Porfa, quiero saber cómo puedo trabajar el tono de mi voz. Muy bien, ¿cómo puede trabajar el tono de su voz? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Agarre una frase, puede ser un refrán, un dicho popular, ¿ya? Que sea, digamos, por ejemplo, de tal palo tal astilla. Y a ver, dígase, ¿cómo diría yo esta frase si estuviera enojado? De tal palo tal astilla. Ahora, si tuviera miedo, ¿cómo diría? De tal palo tal astilla. Si estuviera aburrido, de tal palo tal astilla. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, de esa manera vamos a trabajar diferentes tonos de voz. ¿Ok? Eso puede ser una técnica que le ayude a trabajar los tonos de voz. Ahora, siempre traten de hacerlo con un volumen un poco elevado. ¿Cuál es el volumen adecuado? Ahí donde usted siente que está comenzando a gritar. No digo que está gritando, sino comenzando a gritar. Ese es el volumen de voz que puede ser el adecuado. ¿Sí? Esa sería la última pregunta, profe. Tengo otra pregunta, disculpe. Ok, a ver, por favor. El problema de que al hablar me canso demasiado. Ejercicios de respiración. Claro, entonces, ¿sí? ¿qué puedo hacer? Ok, para esa situación de que uno se cansa cuando está hablando, normalmente es porque no está respirando bien. O sea, ya sea porque está hablando mucho y recién uno termina de hablar, cuando termina el aire recién respira. Entonces ahí puede ser que esté, por eso se está cansando rápido. Entonces yo le recomiendo ejercicios de respiración, ¿sí? Previo a la exposición que tenga que dar, respire, mete aire por la nariz, contando mentalmente hasta 3, mantiene 3 segundos el aire, ¿sí? Adentro y exhala por la boca, ¿sí? Tratando de llevar el aire no a los pulmones, o sea, no haga los hombros hacia atrás, sino los hombros hacia arriba para que el aire entre hacia el estómago, no tanto hacia los pulmones, ¿sí? Cuidito para que trabaje nuestro diafragma y eso nos va a ayudar también a que la fuerza de nuestra voz no solo salga de nuestras cuerdas bucales, sino desde nuestro estómago, ¿ok? Eso puede ser una técnica. Ahora, también, si usted ve que persiste el problema y es un problema muy notorio, probablemente tiene alguna de las vías respiratorias tapada y sería bueno el otorrino, ¿sí? Si ve que ya es realmente que no puede, que se cansa mucho y que le está costando respirar, ¿sí? Por favor, permítame, antes de terminar, quisiera compartirles algo. Para aquellos que estén interesados, sabemos de que esta temática de oratoria es una temática que para muchos es un conflicto, un problema, y nosotros estamos poniendo a disposición, ¿no? Si queremos saber más del tema, estamos poniendo a disposición nuestros cursos de oratoria. Perdón. ¿Ok? Oratoria virtual. ¿Qué se logra con estos cursos? Es sobre todo controlar el temor, el nerviosismo, que es tan natural a veces cuando estamos frente a un auditorio. Muchos nos sentimos tensos, nerviosos ante un grupo de personas.
entender lo que es la comunicación y cómo utilizarla a nuestro favor, o sea, un poco más en detalle todos los elementos comunicacionales, todo lo que interviene en un proceso comunicacional, desarrollar tanto las destrezas verbales y no verbales, ¿ok? Y comunicar con mayor soltura. Son 6 sesiones, es una hora y cuarto más o menos de clases virtuales al vivo, más diferentes ejercicios que hay en plataforma, tareas, videos, ¿no? Y prácticas supervisadas. Ustedes tienen ahí, estamos empezando este día martes, 5 de mayo, y tienen podríamos decir, un precio especial a aquellos que quieran acompañarnos este mes. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su tiempo y la verdad es que ha sido un placer poder estar con ustedes. Y, como digo, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerla y no la ha podido hacer, puede hacer esa consulta al grupo de WhatsApp que tenemos sobre esta temática. ¿Sí? Muchas gracias, que Dios me los bendiga.